esta cuestión es como cuando Colo-Colo ganó la Copa Libertadores. Puta, no sé, yo creo que más, no sé, me dijo. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las figuras más emblemáticas del tenis chileno. Alguien cuyo talento en la cancha solo puede compararse con la intensidad de sus emociones fuera de ella. Fernando Francisco González Ciufardi. Nacido el 29 de julio de 1980, González no solo brilló como jugador profesional, alcanzando al menos los cuartos de final en los 4 torneos Grand Slam, sino que también ha demostrado una fuerza interior admirable frente a las adversidades personales más desgarradoras. Recientemente, Fernando sacudió al público al revelar un dolor que va más allá de cualquier derrota deportiva: la traición de su esposa. Lo que hace que esta historia sea particularmente conmovedora y dramática es el escenario en que ocurrió. La infidelidad se desarrolló en la intimidad de la habitación que ambos compartían, un espacio que durante años simbolizó amor, confianza y compromiso. Para Fernando, aquel lugar se transformó de un refugio seguro a un recordatorio penetrante de traición. Un espacio que de repente resonaba con decepción y angustia. En palabras cargadas de emoción, Fernando confesó: "No hay nada más doloroso que descubrir que quien amas ha roto tu confianza en el mismo lugar que considerabas tu hogar. Cada recuerdo que alguna vez fue fuente de alegría se tornó en punzante dolor. Cada instante compartido en una sombra de desilusión y enojo. Las lágrimas se convirtieron en un reflejo de un corazón herido, de un hombre que, a pesar de su fama y logros, se enfrenta a la vulnerabilidad universal de la pérdida emocional. Lo que distingue la historia de Fernando no es solo el sufrimiento, sino también la manera en que lo enfrenta. La revelación de esta traición no es un lamento vano, es un testimonio de su humanidad. Un recordatorio de que incluso las figuras públicas más admiradas enfrentan tormentas privadas que nadie puede anticipar. Cada día tras la devastadora noticia se convirtió en una lucha silenciosa, una batalla con un dolor interno que desafía cualquier victoria obtenida en las canchas de tenis. La decisión de poner fin a su matrimonio marcó un punto de quiebre. Un cierre doloroso de un capítulo que había estado tejido con sueños compartidos y esperanzas de futuro. Pero al mismo tiempo, este desenlace abrió la puerta a la reconstrucción personal. Fernando, con una resiliencia silenciosa pero poderosa, comenzó a trazar un camino hacia la recuperación, a recuperar su identidad más allá del escándalo y del dolor, demostrando que el coraje no siempre se mide en la fuerza física o en los trofeos obtenidos, sino en la capacidad de enfrentarse a la adversidad emocional con dignidad y determinación. A través de su experiencia, Fernando González se convierte en un ejemplo de cómo incluso los héroes deportivos no están exentos de tragedias humanas. Su historia nos recuerda que la fama y el éxito no protegen del dolor íntimo, pero sí pueden ofrecer una plataforma desde la cual inspirar empatía y comprensión. En su relato hay un mensaje poderoso. El valor no solo reside en levantar trofeos, sino también en enfrentar la desilusión y renacer de ella, más fuerte, más consciente y más humano. Mientras nos acercamos al final de este capítulo, es imposible no admirar la manera en que Fernando enfrenta su nueva realidad. Cada lágrima derramada, cada momento de soledad, se convierte en un paso hacia su propio renacer. Su vida personal, marcada por la traición y la pérdida, se entrelaza ahora con la esperanza de un futuro reconstruido. Un camino que promete resiliencia y autodescubrimiento. Y así, mientras recordamos sus hazañas en la cancha, también aprendemos a reconocer la grandeza en su capacidad de superar el dolor y redescubrir su identidad, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede encontrar luz y dignidad.
Fernando González nos invita, con su ejemplo, a reflexionar sobre la fragilidad de los lazos afectivos y la fortaleza que surge de la adversidad. Su historia, aunque marcada por la tristeza, también es un homenaje a la perseverancia y a la capacidad de renacer después de la traición, recordándonos que la verdadera victoria no siempre se mide en puntos o medallas, sino en la integridad y el coraje con que enfrentamos nuestra propia vida. Recordar su matrimonio es, para él, como hojear un álbum de fotografías cuidadosamente ordenadas, cada página impregnada de risas y momentos compartidos que ahora parecen irreales. Desde los paseos tranquilos al atardecer, abrazados en la playa mientras el sol se despedía detrás del horizonte, hasta esas cenas íntimas en su hogar, donde las conversaciones fluían entre risas y complicidad. Todo aquello se ha convertido en un eco lejano que resuena con un dolor inesperado. Los pequeños gestos, como la manera en que solían intercambiar miradas cómplices al final del día, hoy son fantasmas que lo persiguen, recordándole lo efímera que puede ser la ilusión de seguridad en la vida familiar. El día en que Fernando descubrió la traición, el mundo que había construido se desplomó con una velocidad aterradora. Las emociones se entrelazaron en un torbellino de confusión, incredulidad, rabia, tristeza y una vulnerabilidad inesperada que lo dejó temblando. En su mente, los recuerdos de los momentos felices se mezclaban con la cruda realidad de la infidelidad, generando un caos interno casi insoportable. Sus lágrimas caían sin contención mientras intentaba comprender cómo alguien que había prometido amor y fidelidad podía quebrantar un vínculo tan profundo. Cada pensamiento parecía girar en espiral, cuestionando su juicio, sus decisiones y hasta su propia percepción de la realidad. Es un instante de desnudez emocional que pocos pueden imaginar, pero que, para quienes han amado con intensidad, resulta dolorosamente familiar. El impacto de la traición no se limitó a Fernando. Su familia y amigos también se vieron atrapados en la tormenta. Los llamados telefónicos cargados de preocupación, las miradas llenas de incomprensión y los abrazos que intentaban ofrecer consuelo, reflejaban una mezcla de lástima y alarma. Para sus seres queridos, la noticia fue un choque abrupto. Ver a Fernando, un hombre acostumbrado a proyectar fortaleza y serenidad, sumido en la confusión y el dolor, resultaba perturbador. Algunos no podían ocultar su ira hacia quien había provocado semejante ruptura, mientras otros simplemente se sentían impotentes ante la magnitud del sufrimiento que su amigo enfrentaba. La familia, que alguna vez celebró bodas y aniversarios con alegría, ahora compartía el peso de la tristeza y la incertidumbre, enfrentando una realidad que ninguno de ellos deseaba admitir. Antes de tomar la decisión final de separar sus caminos, Fernando enfrentó momentos de confrontación cargados de tensión. Los diálogos con su pareja fueron intensos y desgarradores. Cada palabra impregnada de emociones crudas y de reproches que habían permanecido ocultos durante años. La frustración y la decepción se entrelazaban con la nostalgia de lo que alguna vez fue, generando conversaciones que podían cambiar de la calma a la tempestad en cuestión de segundos. Fernando se encontró revisando cada gesto, cada promesa incumplida, evaluando hasta qué punto podía sostener un vínculo marcado por la traición. La decisión de terminar la relación no fue repentina. Fue el resultado de un proceso doloroso. Un enfrentamiento consigo mismo y con la realidad de que algunos lazos, por más fuertes que parezcan, no pueden resistir la fractura de la confianza. Este episodio, más allá de la esfera íntima de Fernando, refleja una verdad universal: la vulnerabilidad humana ante la traición y el desafío de reconstruir la propia identidad tras la ruptura. El contraste entre los recuerdos de felicidad y la cruda realidad de la traición intensifica la tragedia.
creando un relato tan conmovedor como instructivo. En la mirada de Fernando, en sus silencios y en sus gestos, se percibe la lucha interna de un hombre que ha perdido no solo a su pareja, sino también la certeza de un mundo que alguna vez consideró seguro. Sin embargo, también emerge la fuerza silenciosa de quien, a pesar del dolor, comienza a trazar un camino hacia la recuperación, recordando que incluso en la adversidad más profunda es posible encontrar un hilo de esperanza y reconstrucción. La historia de Fernando González nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la confianza y el impacto que una traición puede tener en todos los que rodean a la persona afectada. Es un recordatorio de que el amor verdadero no está exento de desafíos y que la vida, con su mezcla de momentos de alegría y dolor, exige resiliencia, introspección y sobre todo, la capacidad de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. A través de sus lágrimas y decisiones difíciles, Fernando emerge no solo como víctima de la traición, sino como un ser humano consciente de su vulnerabilidad y decidido a recuperar su dignidad y serenidad, paso a paso. Desde el primer instante tras la ruptura, Fernando González se encontró atrapado en un silencio abrumador. Un vacío que parecía extenderse más allá de las paredes de su hogar y penetrar hasta lo más profundo de su ser. La sensación de pérdida no era solo emocional, era física, casi tangible, como si cada respiración llevase consigo un recordatorio punzante de lo que había sido y de lo que, de repente, ya no estaba. Caminar por las calles se convirtió en un acto mecánico, con la mirada perdida en el horizonte, donde los recuerdos parecían flotar y retumbar en su mente con una fuerza que desafiaba la racionalidad. Cada canción escuchada, cada aroma percibido, despertaba ecos de momentos compartidos, y la nostalgia se mezclaba con una sensación de soledad que no admitía compañía alguna. El mundo exterior continuaba con su rutina, indiferente a su dolor, y eso intensificaba la sensación de aislamiento. Fernando estaba solo, y esa soledad se sentía infinita. Durante las primeras semanas, el impacto de la ruptura no se limitó al corazón. Afectó su sueño, su apetito e incluso su percepción de sí mismo. Lo que antes le parecía trivial, ahora se convertía en un desafío titánico. Las conversaciones telefónicas, las reuniones con amigos, incluso los gestos cotidianos, adquirían un peso inesperado. Se sentía desconectado, como si su vida hubiera quedado suspendida en un limbo entre el pasado que ya no existía y un futuro incierto que parecía temible. Era un dolor silencioso, una herida invisible que nadie podía ver, pero que Fernando sentía en cada fibra de su ser. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzó a surgir una chispa de conciencia. La necesidad de no permanecer inmóvil, de encontrar un camino para reconstruir su vida. El proceso de recuperación no fue inmediato ni lineal. Fernando comprendió que debía enfrentar su dolor, no ignorarlo. Comenzó a redescubrirse a sí mismo, explorando hobbies que antes dejaba de lado, dedicando tiempo a su trabajo con renovado enfoque y cultivando relaciones que lo fortalecieran. El deporte, la música, la lectura y la conexión con amigos cercanos se convirtieron en pilares esenciales para reconstruir su equilibrio emocional. Cada pequeño logro, cada momento de alegría auténtica, era una victoria silenciosa sobre la tristeza que había amenazado con consumirlo. Fernando aprendió a escuchar sus emociones, a reconocer sus vulnerabilidades y a aceptarlas sin juzgarse. Fue un proceso de paciencia, de disciplina emocional, de comprensión profunda de que sanar implicaba permitirse sentir, pero también decidir no quedarse atrapado en el pasado. En este camino, Fernando descubrió una fuerza interna que antes desconocía. La resiliencia no surgió de la noche a la mañana, sino de enfrentar el dolor con honestidad,
de permitir que la tristeza fluyera y de reconocer que, aunque el corazón estuviera roto, todavía había razones para avanzar. La conciencia de su propia capacidad para sobreponerse se convirtió en un mensaje poderoso, no solo para él, sino también para quienes observaban su historia. La vida puede herir profundamente, pero también brinda la oportunidad de levantarse, de reinventarse y de crecer. Cada paso hacia adelante fue un recordatorio de que el sufrimiento, por más intenso que sea, no define el destino final de nadie. A medida que Fernando reconstruía su vida, el horizonte comenzó a mostrar matices de esperanza. Se permitió abrir su corazón a nuevas experiencias, no con la urgencia de llenar un vacío, sino con la intención de aprender y evolucionar. Comenzó a valorar la importancia de amarse a sí mismo, de establecer límites saludables y de elegir relaciones que sumaran a su bienestar en lugar de restarlo. La mirada hacia el futuro ya no estaba cargada de miedo o de nostalgia, sino de curiosidad y de expectativa positiva. Fernando comprendió que cada capítulo de dolor tenía un propósito: enseñarle sobre su propia fortaleza, sobre la capacidad humana de adaptación y sobre la importancia de no perder la fe en la posibilidad de la felicidad. Hoy, aunque las cicatrices emocionales permanecen, no definen a Fernando. Son marcas de un proceso, testimonios de que sobrevivió a su propia vulnerabilidad y emergió con mayor claridad y madurez. Su historia invita a reflexionar sobre la universalidad del sufrimiento en el amor, sobre cómo la pérdida puede ser transformadora, y sobre la fuerza que todos llevamos dentro para enfrentar la adversidad. La experiencia de Fernando González es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz, redescubrir la alegría y construir una vida que refleje nuestra resiliencia y capacidad de amar nuevamente. El relato de Fernando no termina en el dolor. Es, en cambio, un testimonio de renacimiento. La soledad inicial, la confusión, el vacío, todos esos elementos formaron parte de un proceso que lo llevó a entenderse mejor, a valorar lo esencial y a mirar al futuro con esperanza. Su historia nos enseña que cada caída emocional puede convertirse en una lección, que cada momento de vulnerabilidad puede transformarse en fuerza, y que el amor propio es el cimiento sobre el cual se puede construir cualquier nueva felicidad. Fernando González nos muestra que, aunque la vida pueda derribarnos, siempre existe la posibilidad de levantarnos más fuertes, más sabios y más conscientes de nuestra propia capacidad para superar cualquier adversidad. Fernando, como muchos de nosotros, ha enfrentado momentos de profunda tristeza, traición y desilusión, que nada tienen que ver con el aplauso del público o la fama en las canchas. La historia reciente de su vida personal, marcada por la dolorosa traición de alguien a quien amaba y en quien confiaba, nos recuerda que todos, sin importar nuestra posición o éxito, somos seres sensibles, capaces de sentir amor, esperanza, decepción y dolor. Hoy, más que hablar de resultados deportivos, quiero invitarles a sentir compasión y respeto por Fernando. Imaginen por un momento el peso de la desilusión que ha tenido que enfrentar, la sensación de que un lugar que antes simbolizaba seguridad y afecto se transformó en un espacio de dolor. Cada lágrima que ha derramado, cada instante de tristeza que ha vivido, es un recordatorio de su humanidad, de que incluso los héroes pueden quebrarse, y sin embargo, también pueden levantarse con dignidad y fuerza. Es momento de abrazar la empatía y el cariño hacia él, de entender que detrás de la fama y los aplausos hay un hombre que, como cualquiera de nosotros, merece comprensión, respeto y apoyo. Que su historia nos enseñe a valorar la resiliencia, a reconocer que superar una traición, reconstruir la confianza en uno mismo y encontrar la paz interior,
es una victoria tan grande o incluso más que cualquier medalla obtenida. Invito a todos a enviar pensamientos de afecto y palabras de aliento para Fernando, a celebrarlo no solo como un gran deportista, sino como un ser humano que nos enseña que el coraje no solo se mide en logros visibles, sino también en la capacidad de enfrentarse al dolor, de reconstruirse y de seguir adelante con esperanza. Que su experiencia nos inspire a todos a ser más compasivos, más solidarios y más conscientes de la fragilidad y la belleza de la vida humana.